Bienvenido a la introducción a la programación. Un plan de eventos tiene que gestionar a muchos trabajadores que completan diferentes tareas, algunas de las cuales deben completarse antes de que otros puedan comenzar. Por ejemplo, las tablas de banquete necesitarían ser arregladas en la habitación antes de que el personal de comida podría comenzar a colocar la plata. El planificador de eventos tiene que organizar cuidadosamente las actividades o programar las cosas para que el proyecto se realice en una cantidad de tiempo razonable, y el problema de programación es justo universal. Los contratistas deben programar a los trabajadores y subcontratistas para construir una casa tan rápido como sea posible. Una revista necesita programar escritores, editores, fotógrafos, tipómetros y otros para que un problema se pueda completar a tiempo. Consideremos una tienda automática que convierte un coche de gas a eléctrico. Un número de pasos están involucrados. Se da un estimado de tiempo para cada tarea. Aviso: tenemos un total de 9 tareas, y se da el tiempo aproximado para completar cada tarea. Aquí a la derecha. Algunas tareas deben completarse antes de otras, mientras que otras tareas pueden completarse al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, tarea 1, retirar el motor y las piezas de gas, deberán hacerse antes de la tarea 6, instalando el motor. Sin embargo, podrían hacerse los pasos 2 y 3 al mismo tiempo. Por ejemplo, alguien podría limpiarse con vapor dentro del coche mientras que alguien más está comprando el motor eléctrico y controlador de velocidad. Para ayudarnos a visualizar la ordenación de tareas, creamos lo que se llama diagrafía. Un diagrafía es una representación gráfica de un conjunto de tareas, en el cual las tareas son representadas por puntos llamados vérticos, y las flechas entre vérticos se utilizan para mostrar perdidos. Un diagráfico completo para nuestra conversión de automóviles puede parecer algo así. Aviso: como otra vez hay 9 tareas, T1 hasta T9. Si buscamos la tarea 1 solo por un momento, aviso como la tarea 2, así como las tareas 6, 7, 8 y 9 no se pueden completar hasta que, primero, se complete la tarea 1. El tiempo que toma completar este trabajo dependerá parcialmente de cuántas personas están trabajando en el proyecto. En la programación, los trabajadores que completan las tareas se llaman procesadores. En nuestro ejemplo de coche, los procesadores son probablemente humanos. Sin embargo, los procesadores pueden ser computadoras, robots u otros tipos de máquinas. El tiempo de acabado es cuánto tiempo toma completar todas las tareas. El tiempo de acabado dependerá del número de procesadores y del programa específico creado. Si solo tenemos un procesador que trabaja en una tarea, es fácil para determinar el tiempo de acabado. Deberíamos agregar los tiempos individuales para cada tarea. Por ejemplo, si tenemos un procesador que trabaja en la tarea de convertir este coche de gas a eléctrico, sería fácil determinar el tiempo de acabado. Deberíamos agregar los tiempos individuales. El tiempo de acabado sería 10 días, como vemos aquí. Aviso de cómo el procesador está completando la tarea. En el pedido aquí, tareas 1, 3, 4, 5, 2, 6, 7, 8, 9, tomando 10 días. Este no es ciertamente el único horario posible para un procesador, pero ningún otro programa puede completar el trabajo en menos tiempo. Debido a esto, este es un programa óptimo con tiempo de finalización óptimo. De nuevo, cuando tenemos un procesador. De nuevo, un horario óptimo es el horario con el tiempo de acabado más corto posible. Por ejemplo, si teníamos 2 procesadores, el programa podría mirar algo como esto. Aviso: con 2 procesadores, el tiempo de acabado fue reducido a 5,12 días. Pero podrías preguntar, ¿lo que hizo el procesador 2 hacer durante este último día? Bien, aviso: como no están completando una tarea, y por lo tanto el procesador no hace nada, y esto se llama ocio inactivo. El tiempo inactivo es el tiempo en el horario cuando no hay tareas disponibles para que el procesador trabaje, por lo que se sienten inactivos. Ahora que lo vemos, tomaría 10 días para un procesador, y 5,12 días para 2 procesadores. Veamos qué pasaría si tuviéramos 3 procesadores. Bien abajo, cerca de la parte inferior, aquí hay un posible horario para 3 procesadores. Aviso: para 3 procesadores, toma 4,12 días. Para que pueda ver, como tenemos más y más tareas y más procesadores, la programación puede ser más complicada. Y también estamos simplificando este proceso, porque estamos asumiendo que todos los procesadores pueden completarse todas las tareas en la misma cantidad de tiempo, lo que sabemos en realidad no sería necesariamente el caso. Así que con más y más tareas y más procesadores, se vuelve difícil determinar el programa óptimo. Sin embargo, en nuestro ejemplo, aviso que tareas 1,
2, 6 y 9 deben completarse secuencialmente, que podemos ver aquí. Tareas 1, 2, 6 y luego 9, mirando los tiempos de cada tarea. Aviso de que no hay forma de completar este trabajo en menos de 2 más 5 más 5 más 1 4 días, sin importar el número de procesadores. 4 días es para este diagrama del tiempo mínimo absoluto para completar el trabajo, que se llama el tiempo crítico. Para decir que de nuevo, el tiempo crítico es el tiempo mínimo absoluto para completar el trabajo sin importar del número de procesadores que trabajan en la tarea. El tiempo crítico se puede determinar mirando la secuencia más larga de tareas en el diagrama llamado el camino crítico. Así que de nuevo, ya señalamos que este camino da un total de 4 días. Ningún otro camino será más de 4 días. Entonces, por ejemplo, si tomamos, digamos, este camino aquí. Aviso cómo sería esto: 2 más 5 más 1, eso es 3.5. Y desde 4 exasiemens más largo, 4 exasiemens tu tiempo crítico. Como otro ejemplo, podemos ir de la tarea 3 a la tarea 7 a la tarea 9. Aviso, este camino toma 2 más 5 más 1 3.5 días. Aún, el camino más largo es 4 días nuestro tiempo crítico. Así que ahora comenzamos a ver logaritmos que se pueden utilizar para ayudar a crear una lista de prioridades y un programa. Los futuros temas que discutiremos se encuentran aquí. Espero que encontraron esta introducción útil.